Bueno, comenzamos con los últimos 3 puntos. Este punto, el cuarto punto, es de caída libre. Te vas a dar cuenta que es de caída libre porque siempre va a decir que el objeto, por ejemplo, acá dice un cuerpo, desde una torre se deja caer. Yo, por ejemplo, tengo el marcador, lo dejo caer, cae libremente. Esto es una caída libre porque cae libremente, cae bajo la acción de la gravedad. La fuerza de gravedad ejerce una fuerza, ¿verdad? La gravedad ejerce una fuerza sobre los cuerpos que tiende a empujar los cuerpos, ¿verdad?, hacia abajo. Entonces es una caída libre. Cuando el enunciado dice se deja caer, siempre quiere decir que la velocidad inicial es 0, ¿sí? Cuando dice se deja caer, siempre eso nos da como información que la velocidad inicial es 0, ¿sí? Bueno, mira, para los ejercicios donde diga se deja caer, las fórmulas serían estas que yo voy a escribir acá y que son las que vas a necesitar. Tenemos, mira, velocidad final, porque es la velocidad con la que llega al piso o a un lugar, va a ser igual a gravedad por tiempo. Acá va a aparecer una palabrita, una letra nueva, si se quiere decir, que es la gravedad, ¿sí? La gravedad, vamos a simbolizar con la letra G, ¿sí? Esta la gravedad viene a ser como la aceleración que usamos antes, pero esta es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Antes usamos la letra A para indicar la aceleración, bueno, pero esta es la aceleración de la gravedad. Entonces, la velocidad final va a ser igual a gravedad por tiempo. Esa va a ser entonces la velocidad final. Así vamos a calcular. ¿Para qué sirve esta fórmula? Repito, para calcular la velocidad, por ejemplo, un cuerpo se deja caer. Está acá, es como tener el marcador y lo dejo caer. Desde este punto sale con una velocidad inicial 0. Vamos a suponer que cae libremente y quiero saber cuál es la velocidad cuando llega a este punto, puede ser el piso, por ejemplo. Bueno, ¿con qué velocidad llega al piso, por ejemplo? O a un lugar, a un punto, a un lugar. Bueno, ahí está. La velocidad final se calcula con esta fórmula. Con esta fórmula podemos calcular la velocidad final de un cuerpo. O sea, se lanza, se deja caer, ¿verdad? Y cae libremente bajo la acción de la gravedad y queremos saber cuál es la velocidad que tiene en este punto, ahí, en el piso. ¿Sí? Bueno, eso se hace multiplicando gravedad por t. La gravedad, la aceleración de la gravedad, va a ser igual en todos los ejercicios de caída libre, también los de tiro vertical. La gravedad va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay algunos profes que suelen trabajar la gravedad con 10 o con 9,8, es lo mismo, porque es, 9,8 si lo redondeamos es un 10, ¿sí? Entonces, la gravedad vamos a hacer con 9,8. Si hacemos con 10 también es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, fórmula para sacar la velocidad con la que un cuerpo cae, ¿verdad? Llega a un lugar, al piso, se estrella, con esta fórmula. Y la otra fórmula que vamos a anotar, que nos van a pedir, va a ser para sacar la altura, o sea, qué altura cae. Yo dejo caer el marcador y quiero saber qué altura se ha desplazado, qué altura ha caído. Bueno, la altura de un cuerpo que se deja caer va a ser igual a un medio por la gravedad. Recuerda que la G representa la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces ahí tenemos la segunda fórmula que nos sirve, que la vamos a utilizar cuando nos pregunte desde qué altura cae, ¿sí? O sea, un cuerpo se deja caer, ya hemos dicho que con velocidad inicial 0, y se deja caer, y quiero saber desde qué altura se deja caer. Muchas veces te dice que el cuerpo que ustedes lanzan o se deja caer el cuerpo, como suponer que está en un edificio, por ejemplo, por decir algo. Entonces, desde el punto más alto de un edificio, desde un balcón de un edificio, por ejemplo, o de la azotea de un edificio, se deja caer
un cuerpo, y llega al piso. Entonces la pregunta es, ¿qué altura tiene el edificio? La altura del edificio es lo mismo que la altura que ha caído la pelotita. Entonces, sacar la altura del edificio, en realidad es sacar la altura que ha recorrido, ¿verdad? La distancia que ha recorrido esta pelotita, este objeto, este cuerpo, lo que sea. Y eso se va a calcular con esta fórmula. Así. 1/2 por gravedad y por el tiempo. Al cuadrado. Bueno, listo. Ahora vemos cómo se hace el ejercicio. Vamos con el ejercicio, entonces, el ejercicio 1, el cuarto, que decía, desde una torre se deja caer, dice el enunciado, un objeto que tarda 2 segundos. ¿Sí? Tarda 2 segundos, dice. 2 segundos. Este objeto tarda 2 segundos en llegar al suelo. Bien, pregunta. ¿Qué altura tiene la torre? Es lo que decíamos recién. ¿Qué altura tiene? O sea, ¿desde qué altura se dejó caer? ¿Qué altura recorre este objeto? Sería lo mismo, estaría preguntando lo mismo, ¿sí? ¿Desde qué altura se deja caer? Entonces me está preguntando la altura. Si me está preguntando la altura, tengo que usar la fórmula de altura, que viene a ser esta, ¿sí? Y después va a haber una segunda pregunta que dice con qué velocidad llega al suelo. Bueno, eso lo haríamos después con esta fórmula, ¿ves? Con esta fórmula yo puedo saber la velocidad final, la velocidad con la que llega. La velocidad final, desde luego, es la velocidad con la que llega al piso. La inicial es 0, se deja caer, la velocidad inicial es 0, y la velocidad final vendría a ser la velocidad con la que estaría llegando al piso. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta que nos pide la altura. Altura, tenemos, es igual, copio acá, la altura es igual a 1/2, dice, por la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Solo es cuestión de reemplazar. Ahora lo pongo de nuevo al 2. Sería 1/2 por la gravedad, que vale 9,8. 9,8, ese es el valor que vamos a manejar, ¿sí? Puede valer, por eso lo acabo de decir, puede ser 9,8 o puede ser 10. Eso depende del profe, del profe, de cómo se lo haya dado en el curso. A veces los profes suelen decir en los cursos, bueno, acá vamos a hacer con 9,8, lo hacemos con 10. ¿No le puedo preguntar a ella? Por supuesto, por supuesto que le puedes preguntar. Profe, hacemos con 9,8 o con 10. Y le preguntas y te va a responder, así que no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Con el valor que vos quieras. No, que bueno, si no te dice, si te dice con cualquiera usa el que vos quieras, si no te va a decir. Bueno, y el tiempo, 2 segundos. 2 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, esta cuentita para hacer siempre es mejor, tratemos de resolver paréntesis, ¿sí? Hagamos, porque estos 3 números se tienen que multiplicar, pero este está afectado por esa potencia, entonces vamos a resolver esa potencia. Si elevamos a esta potencia al cuadrado, va a quedar, esto es un 4 positivo, ¿verdad? 2 por 2, 4 positivo. Segundo, y los segundos, ¿qué pasa con los segundos? Segundo al cuadrado, porque vos estás multiplicando 2 segundos 2 veces, o sea, vos estás haciendo 2 segundos por 2 segundos. 2 por 2 es un 4 positivo. Y segundo por segundo es como que se suman los exponentes y queda segundo al cuadrado, ¿sí? Y ahí tenemos entonces, esto resuelto quedaría ahí. Y ahora sí estamos en condiciones y ahí podemos multiplicar tranquilamente. Se va, fíjate, se va segundo cuadrado con segundo cuadrado y efectivamente queda en metros. Que está bien en metros porque una altura, voy a decir cuánto recorre un cuerpo cuando cae. Y bueno, la medida de distancia se expresa en metros, ¿no? Esto está bien que quede en metros porque es una unidad que corresponde a una distancia recorrida. Bueno, vamos a multiplicar con la calculadora 1/2. También pueden poner 0,5 en la calculadora porque es equivalente, ¿verdad? 1/2, si lo expresás,
Si lo escribís como decimal, es lo mismo que 0,5. Bueno, entonces sería 1/2 por 9,8 y multiplicado por ese 4 que está ahí. Me da un total de 19,6, dice. 19,6. 19,6 metros. Listo. Y ahí tenemos contestada nuestra primer pregunta. ¿Sí? ¿Desde qué altura cae o qué altura tiene el edificio? Es lo mismo, porque repito, la altura que cae recorre esa distancia y es la altura del edificio, porque desde ahí se ha lanzado desde el punto más alto. Listo, quedaría así. Después preguntaba también ¿con qué velocidad llega al suelo? Dice, ¿con qué velocidad llega al suelo? Bueno, acá tenemos la fórmula para sacar la velocidad. Dice velocidad final porque ya lo explicamos, es velocidad final porque es la velocidad con la que llega al piso. La velocidad inicial viene a ser la velocidad de lanzamiento. Esta es mi velocidad inicial y la velocidad con la que llega acá, ¿verdad?, al piso, esa es la velocidad final. Por eso se llama velocidad final. Bueno, voy a borrar y calculamos la velocidad final. Es más simple todavía para hacer esa cuentita. Es algo más simple. La velocidad final va a ser igual, es igual a multiplicar la gravedad por el tiempo. ¿Sí? La gravedad por el tiempo. Nada más, eso es todo. La gravedad, bueno, 9,8 o 10, según lo que se esté manejando en el curso. Y el tiempo son 2 segundos. 2 segundos. Acá también puedo simplificar, así se tacha, porque acá tengo el segundo y acá el segundo está elevado a la 2. Entonces se tacha así, ¿ves? Ahí. Se va. Como este está una vez y este está 2 veces, como que este le gana la pulseada. Entonces acá queda segundo solo. Se va este segundo con este. O sea, te explico lo que en realidad es como si uno tuviera este segundo al estar elevado al cuadrado, es como si tuviera 2 veces así, ¿ves? Entonces cuando uno tacha así con esto es porque esto lo he tachado así. Entonces quedó 1. Por eso es que queda así. ¿Se entiende? Y ahí viene que uno va a tachar esto. Bueno, entonces hacemos el producto, realizamos el producto, vamos a multiplicar el 9,8 por 2 y vamos a obtener, dice, 19,6. La velocidad final va a ser igual a 19,6 metros. Bien, finalmente acá tenemos metros sobre segundo. Me estoy comiendo ahí segundo, me estaba olvidando eso. ¿Sí? Claro, si acabo de decir que se va este segundo con este 2 y queda ahí queda segundo, metros sobre segundo. Y ahora sí. Bien, y ahí tenemos entonces completo nuestro ejercicio. Ejercicio. Está mal acá. El enunciado, el número. Este es el 5 en realidad, es el 5. Este es el ejercicio 5. Porque son 7 ejercicios. Este es el 5. Este es de caída libre. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos con el 6. El 6 es de tiro vertical. Bueno, de tiro vertical y tiene una sola pregunta. Borramos. Ejercicio 6. Y se va a llamar este tema tiro vertical. Vamos a seguir usando la gravedad 9,8. Bueno, ¿qué pasa acá? Borremos esto y vamos a anotar las fórmulas. Vamos a anotar las fórmulas y vamos a contar cuál es el tiro vertical. Para que sepamos de qué se trata. No es solamente reemplazar, hacer cuenta, nada más hay que aprender y saber qué es lo que estamos haciendo. De qué se trata este tema.
Lo que me está preguntando, bueno, vamos a anotar la fórmula de altura máxima, creo que es lo que está pidiendo. ¿Cuál es la altura máxima? A ver, ¿qué es el tiro vertical? La caída libre es esto, cae libremente. Yo tengo el marcador y se deja caer. Esto es una caída libre. Esto es una caída libre, se cae libremente así. El tiro vertical es esto. Es un movimiento, uno tira el cuerpo, un objeto, lo que sea, hacia arriba. Verticalmente, como dice ahí, hacia arriba. Es un movimiento vertical hacia arriba. Lanzo hacia arriba. Esto es tiro vertical, hacia arriba. Yo tiro el marcador, llega a una altura máxima y después ¿qué hace? Regresa, retorna de nuevo el mismo camino. ¿Sí? Eso sería un tiro vertical. ¿Sí? Ese sería el tipo de movimiento que tendría un cuerpo que se lanza verticalmente. Uno lo lanza hacia arriba, alcanza una altura máxima y después, ¿qué hace? Regresa de nuevo. ¿Sí? Retoma el mismo camino de ida. Eso es un tiro vertical. Se puede decir que cuando este cuerpo es lanzado y llega a su altura máxima, supongamos que sea acá, cuando comienza a caer de nuevo, se puede decir que en el camino de regreso, de vuelta, se puede considerar también como una caída libre, ¿verdad? O sea, la vuelta, porque esto sube, alcanza su altura máxima y se detiene, y la vuelta, cuando regresa de nuevo, es una caída libre. O sea que el tiro vertical de alguna forma tiene también una caída libre en la vuelta. Bueno, pero acá nos interesa la ida, ¿sí? Acá nos interesa la ida, no la vuelta, ¿sí? No tenemos ejercicios acá complejos como para que nos involucremos en eso. Acá solamente vemos, lanzamos y alcanza su altura máxima. Hasta ahí nomás lo vamos a estudiar acá. Bueno, sí. ¿Podés grabar, verdad? Bueno, vamos a seguir entonces con el ejercicio de tiro vertical. Lo que dice el enunciado del punto 6, dice, se lanza verticalmente hacia arriba un objeto, o sea, verticalmente hacia arriba, ¿sí? Sería que hace esto, ¿verdad? Verticalmente hacia arriba, entonces me doy cuenta que estoy en presencia de un tiro vertical. Cuando ya vean ustedes ahí, dice, se lanza verticalmente un objeto con una velocidad de 30 metros por segundo, ahí la profe tiene que haber puesto hacia arriba. Importante decir esa palabrita, es importante, ¿sí? Porque el tiro vertical sí es un movimiento hacia arriba, pero también uno podría tirar verticalmente hacia abajo. Pero bueno, esta es una física, digamos, leve, no va a ser compleja, así que ya entendemos que es hacia arriba. Esta palabrita es lo que te va a delatar que es tiro vertical, que dice vertical, ¿sí? Entonces se lanza verticalmente un objeto hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Nos da la velocidad inicial. Esa es la velocidad con la que sale del piso. Velocidad inicial entonces es 30 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que es lanzada, ¿sí? Esa es la velocidad inicial. Ahí está, 30 metros por segundo. El dato de la gravedad siempre va a estar, ¿no? Por más que no lo digamos, siempre va a estar. Bueno, ¿se entiende? O sea, sería así. De la mano o del piso sale con una velocidad de 30 metros, así, ¿eh? Así. Sube, alcanza una altura máxima, ahí se detiene. Bueno, ahí, ¿qué altura? ¿Qué distancia recorrido ahí? ¿Qué altura? Esa altura se va a calcular con esta fórmula. Es un cociente, fíjense que hay que resolver y nada más. Entonces reemplazamos. A ver, voy a copiar la fórmula y vamos a reemplazar. Altura máxima, dice velocidad inicial, 2 por la gravedad. Reemplazamos. Donde dice velocidad inicial, la velocidad de lanzamiento, la velocidad con la que es lanzada hacia arriba es de 30 metros por segundo. Todo eso va elevado, todo con paréntesis, tanto el número como la unidad, todo va elevado al cuadrado, dice ahí. Y esto va dividido por 2, dice, por la gravedad. La gravedad en este caso es 9,8. ¿Sí? 9,8.
metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a resolver. Acá para dividir tengo que resolver antes. Así se resuelve esto, ¿no? Así se resuelve esto, se hace. Resuelvo lo de arriba, o sea, la potencia esta, y acá en el denominador tengo que multiplicar. Y recién se va a dividir. Ese va a ser el último paso. Después divido. Primero resuelvo esto y después vamos a dividir. Entonces sería 30 al cuadrado es hacer 30 por 30, que va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es 30 por 30? Te va a dar 900, ¿sí? Si multiplicas 30 por 30, da 900. Entonces esto es 900. 900. ¿Qué pasa con las unidades? También queda, si vos a la m o a metros, haces metros por metro, ¿qué me va a quedar? Metros al cuadrado. Y segundo lo mismo, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Porque vos estás multiplicando el número dos veces, pero como es un número se multiplica, ¿verdad? 900. Los metros multiplicas dos veces, entonces te queda metros al cuadrado. Lo mismo con los segundos, segundo por segundo, ¿eh? Por eso va a quedar así. Se suman los exponentes, por eso queda así, ¿sí? Bueno. Acá, en cambio, es una multiplicación, es 2 por 9,8, que ese es 19,6. 2 por 9,8, 19,6. 19,6 metros arriba y segundo al cuadrado abajo. Ahí está. Y ahora puedo, acá, recién ahora puedo dividir, ¿no? Vamos a dividir. ¿Qué voy a dividir? 900 se va a dividir, ese 900 se va a dividir por 19,6. Me da un total de 45,9. 45,9. Con respecto a las unidades, ¿qué pasa con respecto a las unidades? Fíjate, el segundo que está al cuadrado acá, se va con este, se va así. Esto se va con este, ¿sí? Porque son iguales, se van directamente. Y este metros con este, como este está dos veces, pasa como pasó en el ejercicio anterior, como este está dos veces y este está una sola vez, porque está la m solita, se tacha así con el 2. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar solamente metros. Los segundos se han ido todos. Este metros a la 1 se fue y quedó este solo. Ahí está. Aparte es razonable y coherente el resultado, porque como es una altura, una distancia recorrida, ¿verdad? La altura está bien que se exprese en metros. Siempre tenemos que tener en cuenta eso en física, ¿no? Que las unidades, los resultados cuando uno obtiene que sean razonables. Por ejemplo, la altura no te puede decir qué altura ha alcanzado y que vos digas 45,9 segundos. No, eso no es una altura, es un tiempo. O sea, las unidades tienen que ser realmente coherentes, razonables, ¿verdad? Metro está bien, son unidades de distancia, de altura. Bien, y así queda finalmente el punto 6, ¿sí? Entonces este punto 6 era un ejercicio de tiro vertical, ¿sí? Vos cuando veas la palabra ahí, tiro vertical, ¿sí? Vos ya vas a saber que se refiere, como este es un ejercicio de secundaria, en realidad el tiro vertical en Matías es, en realidad, se puede lanzar verticalmente hacia abajo también, ¿sí? Pero acá vamos a decir que tiro vertical es un movimiento hacia arriba, ¿sí? Lo vamos a ver así, ¿sí? Pero en realidad el tiro vertical, si no se aclara en los enunciados, uno puede identificar dos cosas, puede suponer a dos cosas. Yo puedo tirar verticalmente, puedo tirar esto verticalmente hacia arriba o puedo tirar verticalmente hacia abajo. Entonces, ¿me entendés? Así que bueno. Pero esto estamos en la secundaria, entonces la profe esta se maneja de este modo y vamos a decir que el tiro vertical es un movimiento hacia arriba. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos con el punto 7. Punto 7. Entonces, estas serían las fórmulas que vamos a utilizar para el tiro oblicuo. El tiro oblicuo es esto, ¿sí? Este es el tiro oblicuo, es esto, ¿sí? Tiene esta trayectoria, es una trayectoria parabólica, se dice también.
Algunos le llaman tiro oblicuo o tiro parabólico, pero en definitiva esto es la trayectoria que tienes, ¿eh? Así. Es como una parábola, como en matemáticas, ¿sí? Esto es una parábola. Entonces la trayectoria es parabólica. Entonces es conocido como tiro oblicuo o tiro parabólico. Entonces ustedes, a ver, se lanza, vamos a suponer un proyectil o algún objeto, cualquier cosa, entonces tiende a describir esta trayectoria, ¿ves? Una trayectoria curva, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden acá? En este caso, nos van a pedir la altura máxima, claro, porque esto, como va subiendo, va alcanzando altura, llega un momento que vamos a decir acá, ¿ves? Ahí alcanza su altura máxima, ¿eh? Ahí en este punto alcanza su altura máxima, después comienza a bajar, comienza a caer, ¿eh? Digamos que en este intervalo de tiempo acá sube hasta que alcanza una altura máxima y luego comienza a caer. Esto que está acá, que es el alcance, yo le he puesto XM, es el alcance, no sé qué, con qué letra simbolizan ustedes, pero yo le he puesto X máximo porque como es una dirección horizontal, ¿sí? Cuando el movimiento es horizontal se suele utilizar para designar la dirección usamos la letra X. Entonces puedes poner X máximo o simplemente puedes poner la palabra A de alcance. Eso ya depende del curso, de cómo lo han dado en clase, ¿sí? Lo que no cambia es la fórmula es la misma, o sea, no importa el nombre. Esto le podemos llamar A, acá puedes ponerle H, si querés H, yo he puesto H máximo como para indicar que es la altura máxima, ¿sí? Y acá puedes poner A de alcance o poner la palabra alcance, no sé. Bueno, ¿qué es el alcance máximo? Es esto, es la dirección, es la distancia horizontal que recorre. Esto sería el alcance, es esto. ¿Sí? ¿Cuánto recorre? Porque esta pelotita, este objeto sale desde este punto, ¿verdad? Viene todo este camino, recorre todo este trayecto y cae acá. El alcance, la distancia horizontal que recorre es todo esto, ¿sí? Es todo esto, es como suponer que un jugador de fútbol patea una pelota, ¿ves? Y describe toda esta trayectoria horizontal hasta llegar a este punto. Eso sería el alcance, ¿sí? Es la distancia horizontal que recorre. Es como decir, ¿dónde ha caído? ¿A dónde ha ido a caer? A tantos metros del punto del punto de partida, ¿sí? Bueno, puse esta fórmula, no pide en el ejercicio, pero siempre se la suele dar también, ¿no? O sea, cuando se da este tema, se suele dar esta fórmula, que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que permanece el objeto en vuelo, ¿sí? El tiempo que este objeto está en el aire. Eso es lo que llamamos tiempo de vuelo. Lo puse ahí por si las dudas, por si llegan a necesitar. Bueno, vamos entonces con la pregunta. Dice el enunciado. Dice, con un cañón que tiene un ángulo de inclinación. Acá también una cosa. El ángulo yo usé esta letra, ¿sí? Son letras griegas. Podés utilizar esta letra, o si no te gusta, podés usar alfa, lo que te parezca, ¿sí? La letra que vos quieras, ¿sí? Si no te gusta con esto, lo cambiamos por alfa. Como te parezca, es lo mismo, ¿sí? Eso es indistinto, la fórmula es la misma, que yo le cambie la letra no cambia nada, ¿sí? Lo dejo así, ¿sí? Dice entonces, con un cañón que tiene un ángulo, ahí me da el ángulo, ¿sí? Dice 70 grados de inclinación. Dice, entonces con un cañón que tiene un ángulo de inclinación de 70 grados, no se entiende acá, se lanzó un proyectil, porque está cortado, se lanzó un proyectil a una velocidad, o sea, una velocidad inicial, porque esto cuando arranca del punto de partida, sale este proyectil con una velocidad inicial. La velocidad inicial, bueno, acá usamos la letra, el subíndice I, es lo mismo, es indistinto, eso no cambia nada. Entonces sale disparado con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Con esos dos datos es suficiente para poder contestar todas las preguntas que hace, ¿sí? Entonces es como que este proyectil sale del cañón de acá con una velocidad inicial de 60 de acá. Y describe, por supuesto, toda una trayectoria
como decíamos recién, una trayectoria curva, una trayectoria parabólica. ¿Y qué pregunta? Pregunta, altura máxima, apartado A, altura máxima. Pide la altura máxima. Para sacar la altura máxima, ¿cómo saco? La altura máxima se saca con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula que solamente va a ser cuestión de reemplazar nada más, ¿sí? Es reemplazar, bueno, y resolver, desde luego. Reemplazo y resuelvo. Lo voy a copiar acá. Entonces, altura máxima va a ser igual. Copio la fórmula y reemplazamos. Acá la velocidad inicial está elevada ahí, ¿no? Aparece ahí elevada. Multiplicado por el seno del ángulo, que está elevado acá. Cuidado con eso, que también está elevado. Y 2 por g. Entonces vamos a sustituir, vamos a reemplazar. Donde dice velocidad inicial, vamos a reemplazar por el valor de la velocidad inicial, ¿sí?